de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. El título es ¿A qué autoridad obedecemos? Un título que quizás le sonará a usted un poco incómodo. ¿A qué autoridad obedecer? En la palabra de Dios, los cristianos, lo que obedecemos a Dios, consideramos que la única autoridad que se debe obedecer es a Dios, porque Él es la autoridad en el área espiritual. Su palabra es la autoridad. Es decir, que nosotros consideramos que obedecer a Dios es mejor que obedecer a los hombres. Y en este programa hoy vamos a ver a qué autoridad civil pues realmente Jesús obedeció. Si Jesús obedeció a su Padre, a Dios, porque Él era el enviado de Dios para cumplir una misión, o el Señor Jesús obedeció a los dirigentes de su época, es decir, a los fariseos y a los escribas. ¿A cuál de estos dos grupos el Señor Jesús obedeció y se sometió a ellos? Vamos a ver en este programa que el Señor Jesús obedeció únicamente a su Padre. En todo he agradado a mi Padre y mi Padre se ha agradado en mí. Esas fueron sus palabras. Entonces, un cristiano hoy tiene que definirse: o se dedica a obedecer exclusivamente a su pastor o a su sacerdote en la iglesia, o obedece a Dios y a su Hijo Jesucristo. Cuando usted entonces tiene esa definición, sabrá entonces a quién va a obedecer. Nosotros obedecemos la palabra de Dios. Con obedecer la palabra de Dios estamos obedeciendo lo que Él nos manda, hacemos lo que Él nos dice, cumplimos lo que Él realmente quiere que cumplamos. Entonces, vamos a ver de qué lado está usted como cristiano. Si está dedicado a obedecer a su pastor, a su pastora, o está dedicado a obedecer al sacerdote, al papa, o usted se va a someter a la obediencia que Dios les manda a través de su palabra, porque Dios nos manda a través de su palabra que tenemos que obedecer todo lo que Él nos manda, todo lo que Él nos dice, obedecerlo tal como Él nos dice, porque en Dios no hay mudanza, Dios no falla, Dios es infalible, el único infalible es Dios, pero ya en la Biblia se registra que otros fueron infalibles, pero el único infalible es Dios. El Papa quiere ser infalible, ya su iglesia lo ha declarado como el sumo pontífice. Él es infalible, es decir, ellos dicen, la Iglesia Católica admite que el Papa no se equivoca, o que los papas no se equivocan, y que no pueden errar. Entonces, vamos a ver en este capítulo, que vamos a leer ahora y que vamos a estudiarlo, sobre Mateo capítulo 22 y capítulo 23, que son dos capítulos donde ya el Señor Jesús hace una real, oiga bien, una real definición a quien Él obedece. Jesús en estos dos capítulos va a tener un enfrentamiento directamente con la dirigencia de la iglesia. Jesús va a enfrentar ahora a los que están dirigiendo el Sanedrín, aquella cúpula religiosa que tenía gobernada a toda Judea, a toda Jerusalén, que estaba en las manos de estos dirigentes y que el pueblo no podía opinar, y que los miembros
de la iglesia no podían tampoco refutar nada de lo que ellos enseñaban. Y veremos aquí, en estos dos capítulos de Mateo, el capítulo 22 y 23, vamos a ver que el Señor Jesús entonces aquí le llama la atención a los dirigentes por la forma en que han estado enseñando al pueblo. Las doctrinas que han estado enseñando están completamente erradas, no están de acuerdo con lo que Dios quiere que se enseñe. Ellos estaban enseñando una doctrina propia, habían creado su propio sistema religioso, es decir, estaban enseñando lo que a ellos le cuadrara, lo que a ellos le convenía. Y la palabra de Dios no se predica por conveniencia, la palabra de Dios no se predica para complacer. La palabra de Dios es la espada de doble filo, tanto corta para allá como para acá. Es decir, la palabra de Dios es para enseñar y para salvar. No es para complacer, no es para hablarle de prosperidad, de que usted, si viene a los pies de Cristo, usted va a tener grandes ganancias y que usted nunca va a pasar problema. No, la palabra de Dios es para enseñar la salvación, y la salvación es Cristo Jesús. Por medio de Cristo, entonces llega la salvación a nosotros. Por medio del Mesías enviado, llega la salvación a aquellos que quieren, pues, llegar al cielo. Entonces, vamos a ver en este programa que el único al que debemos obedecer es a Dios. Pedro dijo en el capítulo 5, verso 29 del libro de Hechos de los Apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, Pedro se definió, aunque anduvo con el Señor Jesús, un poco distraído, porque en varias ocasiones Pedro pues falló como ser humano, cayó, pero Pedro, después que reconoció, que reconoce que la única vía para salvarse y para que el pueblo pueda ser salvo, la única vía es Cristo Jesús. Entonces Pedro es el apóstol elegido por Cristo para dirigir su iglesia primitiva. Vamos a ver en este programa cuál es la lección que el Señor Jesús nos enseña de obedecer a Dios o a los hombres. Cristo dice que debemos obedecer a Dios. Los apóstoles obedecieron a Dios, los profetas obedecieron a Dios. Los grandes hombres que hoy todavía profesan seguir al Señor, grandes mártires que murieron, confesaron seguir a Dios y creer en su palabra. Hoy tú tienes que tomar tu decisión, seguir a Dios o quedarte del lado de los hombres. Yo prefiero quedarme del lado de Dios a través de su palabra. Me quedo de este lado porque de este lado es que está la salvación, de este lado es que está lo que Dios nos manda y lo que Él quiere que obedezcamos. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por guiarnos a toda verdad. Te pedimos, Señor, por los amables televidentes, por aquellos que están viendo este programa, Señor, para que tú, Señor, le abras el entendimiento y ellos puedan discernir a quién deben obedecer. Es menester obedecer a Dios, eso dice la palabra. Por eso en este momento te rogamos, Señor, que trabaje en sus corazones para que ellos entiendan que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Cristo Jesús podemos tener la salvación y la vida eterna. Estos favores te los rogamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 22, libro de Mateo. Leemos del verso 15 en adelante. El tributo a César. Aquí vamos a ver cómo el Señor Jesús ya tiene un encuentro directo, frente a frente,
con la alta cúpula de la iglesia, es decir, con el Sanedrín. Aquí el Señor Jesús tiene un encuentro personal con los dirigentes de la iglesia, los cuales, pues en su trayectoria, en su ministerio, estaban asediándolo. Es decir, donde quiera que Cristo iba un calié, iba alguien que iba a denunciar o a hablar o a decir cosas que no decía el Señor Jesús, y ellos la planteaban de otra manera al Sanedrín, para que el Sanedrín procediera contra Cristo. Había muchos aduladores, habían muchos mentirosos, había muchos espías que seguían a Jesús en medio de la multitud, enviado por los herodianos, enviado por los fariseos, enviado por los escribas, es decir, dentro de la multitud que seguía al Señor Jesús, habían muchas personas que eran enemigos de Cristo, pero estaban allí en medio de ellos. Leemos en el capítulo 22, del 15 en adelante, libro de Mateo. Dice: entonces los fariseos se fueron y trazaron planes para sorprender a Jesús en alguna palabra. Aquí vemos ya una reunión que están haciendo los escribas, los fariseos, están haciendo una reunión para acordar cómo iban a entrampar al Señor Jesús. Es decir, ellos ya están fraguando cómo apresarlo, cómo poder detener el poder de este hombre que estaba, pues claramente dicho, estaba conquistando a todos los religiosos de su época. Personas religiosas y no religiosas que estaban en medio de la multitud seguían al Señor Jesús, muchos por escuchar la palabra, otros buscando sanación, otros buscando algún beneficio, como el que daba el Señor Jesús, que siempre dejaba un beneficio, porque muchos fueron los que se alimentaron, muchos fueron los que participaron en las actividades que Jesús hacía y también se beneficiaban. Y otros quedaban sanos en medio de las predicaciones y en medio de las visitas que hacía Jesús, porque Él no paraba en un lugar. El Señor Jesús pasó todo su ministerio predicando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, de comunidad en comunidad. El Señor Jesús pasó aquí 3 años y medio con su ministerio, predicando el evangelio mañana, tarde y noche. Es decir, el Señor Jesús pues permaneció haciendo la voluntad de su Padre, enseñando lo que el cielo quería que se comprendiera y se enseñara, la doctrina del cielo, la doctrina del reino de los cielos. Entonces, aquí vemos a este grupo de dirigentes de la iglesia que están tramando cómo echarle la mano al Señor Jesús, es decir, apresarlo para entonces llevar a cabo sus planes macabros. Entonces leemos en el verso 16: le enviaron sus discípulos junto con los herodianos a decirle, oiga bien, le enviaron ellos a los discípulos junto con los herodianos a decirle. Aquí hay una componenda que ya ellos habían tramado. Estas personas fueron ya con un plan elaborado para entrampar al Señor Jesús. Y oiga lo que dice el verso 17. Le dice en el verso 16, Maestro, sabemos que eres íntegro, que realmente enseñas el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos están admitiendo delante del Maestro, aunque entre comillas, que solamente Él enseña la verdad y que todo lo que está hablando y todo lo que está enseñando es verdad. Ellos están reafirmándole al Señor Jesús que todo lo que Él hace y todo lo que está haciendo realmente viene de Dios. Entonces, oiga bien, ellos están admitiendo eso. Le están diciendo al Señor Jesús que solamente una persona que venga de Dios puede hacer lo que Él hace. Pero vemos en el verso 18 lo que dice aquí. Pero Jesús entendió su malicia. ¿Qué fue lo que entendió el Señor Jesús?
La malicia con la que ellos le están diciendo, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Jesús sabía que eso no era más, oiga bien, que una apariencia. Eso no era más que un pretexto para poderle llegar al maestro. Ellos están diciéndole al Señor Jesús que Él es un maestro real y verdadero. Están reconociendo al Señor Jesús. Pero vemos que Jesús entonces, mirándolo y viendo su malicia, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué el Señor Jesús olfatea las mentiras que se están inventando aquellos hombres allí delante de Él, que vienen como la gatica de María Ramo, que vienen allí disfrazados, que vienen allí como zamaragullones, que vienen allí como un poquito reverente, pero no hay reverencia? Jesús está olfateándolo. Jesús conoce al hombre por dentro y por fuera. Jesús conoce el corazón tuyo y conoce el corazón mío. Jesús sabe lo que tú piensas. Jesús sabe lo que tú vas a hacer antes de que lo haga. Y Él está diciendo a ellos: hipócritas, porque vinieron con malicia. Y el Señor sabía en lo que andaban y lo que querían antes de que ellos consumaran lo que estaban pensando. El Señor Jesús ya sabía a qué venían. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto dar tributo a César o no? Oiga qué gancho. Ellos sabían que Jesús no se inmiscuía en política. Jesús no tenía que ver con los impuestos del reino. Es decir, Él no tenía que ver con los impuestos de César. El Señor Jesús no se metía en esos casos, porque esa es justicia ordinaria. Eso es lo que le toca a cada gobierno: ministrar y gobernar a la gente. Los gobiernos los establece Dios. Eso está en el libro de Romanos capítulo 13. Dios establece las autoridades. En el libro de Daniel dice la palabra de Dios que Dios quita y pone reyes. Es decir, toda autoridad, todo presidente, todo rey, todo funcionario, todo gobernante, es Dios que lo establece, aunque el hombre es el instrumento para que se haga. Pero quien establece, quien elige, quien escoge, quien permite, es Dios, no es el hombre. Usted va a votar por un presidente X y el Señor, entonces, de acuerdo a lo que la nación esté realmente profesando, si la nación es una nación idólatra, una nación perversa, una nación que niega a Dios, una nación que hace las cosas contrarias a Dios, y hay un gobernante que es duro y severo, o un dictador, y Dios sabe que esta nación es de dura cerviz, entonces Dios permite que ese gobernante, que ese dictador lo siga gobernando, para que lo siga sometiendo, porque no han escuchado a Dios, no le han dado la preferencia a Dios, se han hecho idólatras de un hombre, han idolatrado a un hombre. Por eso Dios castiga también a los pueblos por esa idolatría. Cuando usted se va detrás de un hombre, cuando usted elige seguir a un hombre, cuando usted escoge, oiga bien, creer en un hombre que Dios se lo prohíbe, en el capítulo 17 del libro de Jeremías, verso 5 dice: maldito es el hombre que cree y confía en el hombre. Cuando usted se va detrás de un hombre y olvida a Dios, entonces atienda que las consecuencias vienen. Dios tomará su venganza porque lo han abandonado. Los hombres hoy en día tienen abandonado a Dios. Hoy lo han abandonado. Se han ido detrás de los ídolos. Se han ido detrás de los políticos. Se han ido detrás de los religiosos. Se han ido detrás de los pastores. Han olvidado a Dios. Entonces, hoy no andamos bien. ¿Por qué? Hemos puesto al hombre en primer lugar y hemos entonces bajado a Dios del pedestal para poner a un hombre, que fue lo que pidió
el hombre, el mismo pueblo de Dios, negó a Dios y dijo que querían ser gobernados por un hombre, que querían que un rey lo gobernara. Oiga bien, ellos eligieron un hombre, ellos eligieron un rey, y el Señor le dijo: dáselo Samuel, pónselo Samuel, pero ellos tendrán que obedecer todo lo que el rey le demande. Y así fue, y así es, y así está ocurriendo hoy, que todo lo que el hombre nos dice y nos manda tenemos que obedecerlo. Pero no queremos obedecer a Dios, pero no queremos oír a Dios, pero no queremos atender su palabra, pero no queremos escuchar su mensaje, no queremos su consejo, no queremos nada con Dios. Por eso estamos mal y nos llegan las calamidades y nos llegan las pandemias y nos llegan las hambrunas y nos llegan los problemas, porque hemos abandonado a quien nos puede amparar, hemos abandonado a quien nos puede ayudar, la mano ayudadora, la mano que te salva, la mano que te libra del enemigo, la mano que te libra del diablo. Hoy la hemos rechazado. ¿Para qué? Atender la mano del hombre, para mendigar al hombre, para suplicarle al hombre. Suplícale a Dios. ¿Por qué no te arrodillas? ¿Por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no clamas a Él? ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no le confiesas tu nombre a Él? ¿Por qué no le confiesas tus problemas a Dios? No, tú no lo haces. Tú vas detrás de un sacerdote y allí tú le confiesas a un hombre igual que tú tus problemas. Dios te lo prohíbe. Dios te prohíbe eso. Por eso hoy andamos mal y vamos de mal en peor. Por eso la palabra de Dios dice que será mucha la maldad en la tierra, porque el amor se iba a enfriar. Y hoy el amor se ha enfriado. Dentro y fuera de la iglesia el amor se ha enfriado. Por eso andamos como andamos, porque no queremos obedecer a Dios. Andamos como en el desierto, 40 años dándole vuelta al desierto y no hemos salido de ahí. Nos hemos quedado en el desierto y ahí moriremos si no buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Oiga lo que sigue diciendo el Señor Jesús en el verso 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Aquí estamos entrando en un comercio. Estamos entrando ya en la parte que tiene que ver con el comercio, con el impuesto, con el pago de los impuestos. Ahora Jesús le dice: muéstrenme la moneda. Y ellos entonces les presentaron, le presentaron un denario. Entonces les preguntó: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Cada moneda tiene una imagen y tiene una inscripción. Quien emite la moneda de curso en el país es una autoridad. Aquí en nuestro país hay un organismo que es el organismo encargado de poner a circular las monedas o el dinero. Es un instituto, es un departamento del Estado que autoriza que las monedas puedan aquí entonces correr en el país. Y allá en Roma, en los tiempos de César, había un denario que tenía la imagen de César. En los tiempos de Trujillo, aquí había una moneda con la imagen de Trujillo, es decir, el dinero corría con una imagen del jefe, con una imagen de Trujillo en nuestro país. En los tiempos de Jesús había un denario que tenía la imagen de César y tenía la inscripción de quién era César. César era el emperador romano. Entonces ellos le muestran allí al Señor Jesús esta moneda o este denario. Entonces les preguntó: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Ellos dijeron: del César. Entonces Jesús respondió: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué usted entiende que está hablando el Señor Jesús en este momento? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús planteó?
El Señor Jesús les dijo a ellos, a los dirigentes de la iglesia, oiga bien lo que le dijo: páguenle a César su tributo, páguenle su impuesto a César, denle a César lo de César, pero también les dijo, a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor Jesús está separando la iglesia y el Estado, es decir, está diciéndole, no debe haber concordato, no debe haber matrimonio entre la iglesia y el gobierno de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Separación de iglesia y gobierno. La iglesia no puede estar unida al gobierno. La iglesia no puede estar aliada al gobierno. Los que es religioso no puede estar en concubinato con el gobierno. No debe haber matrimonio, no debe haber fornicación, no debe haber adulterio. Cuando se hace un concordato, la iglesia y el Estado, hay que adulterio espiritual, fornicación, eso es ilegal, porque la iglesia no puede estar unida al gobierno. Cada quien tiene que estar en su lado ministrando, uno para Dios y otro para los hombres que realmente son gobernados por ellos, como son los gobiernos, que son los que gobiernan a los hombres. Entonces vemos aquí que ya el Señor Jesús está poniendo en claro que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y usted se preguntará, ¿y qué es lo que es de Dios? Si lo buscamos en un contexto real y global, todo lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra pertenece a Dios. Pero hay algo especial que es de Dios, el diezmo. El diezmo es especial para Dios. El diezmo es el 10% de lo que Dios te da. Nada te llega a la mano si Dios no lo permite. Nada tú ganas si Dios no te lo da. Entonces, todo lo que te llega a la mano, todo lo que tú puedes administrar es de Dios. Pero Dios te dice, devuélveme el 10%, devuélveme el 10% de lo que te he dado, de lo que tú has conseguido, devuélveme el 10%. Ese es el diezmo que Dios usa para ministrar su iglesia, para predicar el evangelio, para construir iglesias, para hacer una obra de bien común entre todos los ciudadanos. Dios también ayuda a la ciudadanía. La iglesia también tiene que ayudar a sus ciudadanos a través de lo que Dios permite que tú lleves a ella, que tú le devuelvas a Dios. Por eso tenemos que entender que el Señor Jesús está hablando: a Dios devuélvele su diezmo y al Estado págale el impuesto. Dios te separa una cosa de la otra. El impuesto del Estado hay que pagarlo para poder sostener al gobierno y a los funcionarios. El diezmo, de igual manera, Dios lo emplea para ministrar su iglesia y para pagarle a los pastores que ministran para Él. Dios tiene también un cuerpo de hombres que ministran para Él y Dios tiene que sostenerlo a través de ese diezmo. Claro, cada pastor que trabaja para la obra de Dios tiene que estar 24/7. Si administra para Dios y recibe el diezmo de Dios y recibe el pago de Dios, que no eres tú ni soy yo que le pagamos a los pastores, le paga a Dios. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Porque de mi bolsillo? No, de tu bolsillo sale, pero tú se lo das a Dios. Lo que tú sacas del bolsillo, lo saca para dárselo a Dios. Y ese dinero, cuando tú lo dejas para Dios, entonces Dios lo va a administrar a través de ellos, a través de los hombres. Que hay dentro de la iglesia personas que no son honestas, sí, como no lo hay tampoco en el gobierno. Los gobiernos también tienen muchos corruptos. Entonces la iglesia también, hay corruptos en la iglesia también.
No podemos negar esta verdad. No, tenemos que decirla también. Dentro de la iglesia también hay mucha corrupción y mucha inmoralidad. Eso lo sabemos y lo conocemos. Tampoco podemos callar eso. La inmoralidad que hay hoy en la iglesia también es una corrupción que la vemos a diario. Es una corrupción que está ante nuestros ojos. Pero Dios está tomando cuenta de todo eso. Porque el Señor es quien rige los cielos y la tierra. El Señor va a pagar de acuerdo a lo que tú hayas hecho. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie se va a ir ileso. Todos serán juzgados ante la Corte Suprema, ante la Corte de Dios, ante la Corte de Cristo. Seremos todos juzgados. Oiga bien, no importa el rango, sea rico o sea pobre, seremos juzgados por la misma ley, la ley de la libertad, los 10 mandamientos. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús ya aclara que le den a César lo de él, pero que también lo de Dios también lo aparten para Dios, pero que no deben estar en matrimonio, que no deben estar unidos, que no deben hacer alianzas. Oiga bien, porque eso trae persecución. Cuando la iglesia se une al Estado, cuando ambos están unidos, lo que viene es persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Utilizan la fuerza del gobierno para entonces perseguir a los hijos de Dios, para perseguir a los que están haciendo la voluntad de Dios, para salirlo a buscar a aquellos que están profesando seguir a Dios, creer en Él y hacer su voluntad. Lo salen a buscar a través de ¿qué? De todo lo que es el aparato judicial, político del gobierno. Entonces, ¿quién usa eso? La iglesia. ¿Quién la usó? El gobierno. La iglesia lo usó. Cuando la Inquisición, el gobierno era utilizado por la iglesia para perseguir a los cristianos. Oiga bien, la iglesia solicitaba al gobierno la fuerza civil, la fuerza militar para seguir y para perseguir a los cristianos que no estaban de acuerdo con la iglesia. Sabemos que no vamos a estar de acuerdo, porque todo aquello que digan Señor, Señor, no entrarán al reino de los cielos, porque no están haciendo la voluntad de su Padre. Es decir, el Señor Jesús te dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y mira dónde está la voluntad del Padre. Dice que está aquí, en las Sagradas Escrituras. Aquí que está la voluntad del Padre. No es en la boca del Papa, no es en la boca del pastor, no es en la boca de la pastora, no es en la boca del dirigente, no es en la boca del gobernante, es en la boca de Dios. Por eso tenemos que hacer su voluntad, tenemos que andar en lo que el Señor nos manda. Por eso nosotros decimos que aquí nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Por eso el título es ¿a qué autoridad tú vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y aquí estamos viendo que ya Cristo se define. ¿Por qué? Por seguir y obedecer a su Padre. Cristo ya se definió. A Dios lo de Dios y a César lo de César. Que suceda así contigo, que tú tomes esa decisión así como la tomó el Señor Jesús. A Dios lo de Dios y a César lo de César. Que tú también tengas esa actitud de seguir al Señor Jesús, de seguir su palabra, creerla y predicarla y enseñarla. Eso es lo que te toca a ti como cristiano, como religioso que eres. Debe definirte y no debe andar en dos aguas. Tú no puedes nadar en dos aguas, o nada en una o nada en la otra, pero tiene que hacerlo en una sola. Por eso yo te invito hoy a que te defina, a que tú también decidas seguir al Señor Jesús. Entonces dijeron de César. Entonces Jesús respondió, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se quedaron maravillados y lo dejaron y se fueron. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús ya le dio una definición contundente. Se fueron por ahí mismo. No dijeron ni esta boca es mía,
¿Por qué? Porque el Señor le habló claro, se definió del lado de Dios, dijo a Dios lo de Dios y a César lo de César. No negó que se pagara el impuesto, pero tampoco dijo que no se pusiera el diezmo en la iglesia. Tampoco negó que ese diezmo que Dios pide se ponga en la iglesia. ¿Para qué? Para ser usado para la predicación del Evangelio y para llevar a cabo el plan de la salvación, para que los ministros que trabajan para Dios también puedan comer del altar, como dijo Pablo, el que viva del altar, que coma del altar. Eso lo dice el apóstol Pablo. Es decir, que aquí estamos hablando claro, usted obedece a Dios o se va del lado de los hombres. Vamos a leer en el capítulo 23 del libro de Mateo, ahora como el Señor Jesús pues tiene ahora que abordar directamente a la alta dirigencia de la iglesia de entonces. Aquellos falduces, aquellos encumbrados del Sanedrín, aquellos sacerdotes que eran dueños y señor de la iglesia, que eran los dueños del templo y que a Jesús lo habían sacado en unas cuantas ocasiones para afuera y no le permitían predicar en la iglesia, porque, entiéndame, al Señor Jesús también lo sacaron varias veces del templo. Al Señor Jesús también lo persiguieron. Al Señor Jesús también lo amedrentaban. Al Señor Jesús lo amenazaron, pero nunca se detuvo. ¿Por qué? Él tenía que anunciar esa verdad, aún le costara la vida. Y así fue, le costó la vida, le costó su preciosa sangre. Pero no importa, la victoria está asegurada. Cristo dice que de igual manera, si tú pierdes tu vida por Él, Él te la devolverá. Todo aquel que pierda su vida por mí, dice el Señor, la hallará. Jesús se la va a devolver si tú estás dispuesto a defender este evangelio limpio, íntegro y transparente que Dios quiere que se presente. No importa quién sea la persona, porque Él no hace acepción. Por eso, mi hermano, tú tienes hoy que tomar una decisión: o seguir a César, o seguir al Papa, o seguir a los gobiernos, o seguir al hombre, o seguir a Dios. Comprende que Dios te necesita y Él te ha llamado para que tú seas parte del reino de los cielos, pero no teniendo los dos pies en las dos orillas del río, sino en un solo lado. En una sola orilla. Tú tienes que estar de un solo lado. Dios no te quiere con los dos pies en las dos orillas. ¿Por qué? Porque Dios no tiene término medio. Dios no tiene neutro. Para Dios el neutro no existe. Por eso muchos por ahí dicen: yo soy ateo, yo no creo en Dios. Para Dios el ateo no es más que una persona que ya se fue del lado hace tiempo de Satanás, que ya anda caminando con él. El ateo es un hijo del diablo. El ateo ya anda y ha confesado al diablo. Es decir, que ya él se definió. Muchas veces es más peligroso el cristiano que no se define ni con las autoridades ni con Cristo, negando al Señor Jesús cuando tiene que presentar su palabra, negándose a presentar el mensaje cuando tiene que predicarlo, negándose a hacer la voluntad de Dios cuando tiene que obedecer. Entonces tenemos que ver de qué lado estamos. O estamos del lado correcto, o estamos haciendo la voluntad del hombre. Una de dos. Escoge. Dios no tiene neutro. Aquellos que dicen: no soy religioso, ni me gusta la religión, ya están del lado del diablo. ¿Por qué? Ya ellos se definieron. Si tú no crees en la religión, entonces tú no crees en Dios. Porque el único político que bajó a la tierra después que fue expulsado del cielo fue el diablo. El primer político fue Satanás. Comenzó su primera conspiración en el cielo, atentó contra el gobierno de Dios. Es decir, que el primer político que habla mentira, él habló en el cielo, se llama Satanás. El diablo es el que habla mentira y es padre de la mentira, porque no habla verdad. Por eso tú tienes que definirte, tú tienes que saber de qué lado tú estás. No importa que tú estés en la iglesia que sea, defínete.
pero tiene que saber que la definición costará tu vida si lo haces correctamente. Si lo haces correctamente, costará tu vida. Porque la verdad hay que defenderla, aún tú vayas a la cruz, aún te lleven allí y te corten la cabeza como el apóstol Pablo, la verdad va a costar la vida. Tú quieres ser mártir como lo fue Jesús, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como lo fueron los apóstoles. ¿Quieres ser un mártir? Entonces defínete, ponte del lado de Dios y aún tú mueras. El Señor Jesús te dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa en la que yo creo. Esa es la promesa que yo predico. ¿Por qué? Dios me manda a tener un espíritu y me envía un espíritu. ¿De qué? Un espíritu para predicar su palabra. No un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía para predicar a pulmón lleno este mensaje que hoy debe llegar a millones de personas que hoy están y andan ciegas y están en medio de la iglesia. ¿Dónde están los perdidos? En la iglesia. Los perdidos no están afuera, los perdidos están dentro de la iglesia, porque hoy le están hablando muchas mentiras desde el púlpito. Hoy lo están engañando y lo usan como instrumentos para engañarlos. Entonces, vamos a ver qué sucede con el Señor Jesús cuando ya tiene que enfrentar ¿a quiénes? A los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a todos los herodianos que estaban allí, es decir, las diferentes sectas que existían en los tiempos de Jesús. Cada una de esas sectas tenían un dirigente al que ellos seguían. Ellos seguían a un dirigente. Cada uno de ellos seguían a un hombre. Entonces, hoy en día, el mundo entero está siguiendo al Papa. El mundo entero hoy sigue al Papa. Lo siguen los presidentes, lo siguen los religiosos, lo siguen los educadores, lo sigue la sociedad civil, lo siguen todo el mundo, sigue al Papa. El Papa hoy se ha constituido en la figura número 1 en el planeta. Entonces, ¿a quién han dejado atrás? A quienes ya sacaron de su mente a Dios. Han sacado al soberano, han sacado al verdadero, han sacado al Salvador, lo han echado fuera. Entonces yo te pregunto, ¿quién te va a salvar si tú sacas a Cristo de la iglesia? ¿Quién te va a ayudar si tú sacas el Espíritu Santo de la iglesia? ¿Quién te va a socorrer si tú sacas al único Dios que te puede salvar y que vino a salvarte? Entonces estamos huérfanos, estamos en medio de cascabeles, estamos en medio de víboras, estamos en medio de demonios que están manejando hoy y gobernando la iglesia. Hoy la iglesia está siendo gobernada por demonios. ¿Que estamos viendo seres humanos? Sí, vemos hombres humanos con saco y corbata, pero no son ellos los que están ministrando. Son demonios que ya lo han poseído. ¿Por qué? Son muertos espirituales. Y todo muerto espiritual lo va a manejar un demonio. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo va a resistir a los demonios y lo va ¿a qué? A afuerear. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu Santo. Y podemos decir, yo te reprendo en el nombre del Señor Jesús. Podemos decirlo, lo que andamos en novedad de vida, lo que tenemos el Espíritu Santo, lo que andamos predicando, el sermón que Dios quiere que se predique, el sermón que Dios quiere que se enseñe. Hoy en día estamos atrasados con el mensaje. La iglesia sigue dormida, los hermanos siguen todavía con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque los dirigentes son los que lo tienen así. Usted tiene ya que pararse de ese banco y venir a los pies de Cristo, humillarse y pedirle que le ayude a través del Espíritu Santo. Usted tiene que hacer su labor y cumplir la misión para lo cual Dios lo ha llamado a usted. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús fue llamado por su mismo Padre para enfrentar a aquellos dirigentes.
Oiga lo que dice el capítulo 23 del libro de Mateo. Dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Aquí el Señor está acusando. El Señor Jesús lo hizo porque Él no podía hacer otra cosa con ellos, porque ya ellos lo habían abandonado, porque ya ellos eran lo que hacían lo que le daba la gana. Ya ellos tenían la dirección de la iglesia y tenían a los miembros de la iglesia en sus manos y hacían lo que le daba la gana. El Señor Jesús ahora viene a decirle a ellos lo que le corresponde por no hacer lo que Dios le mandó. Dice: entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mandan pero no hacen, ordenan pero no hacen. Es decir, el Señor Jesús le está diciendo: mucha es la carga que le están poniendo a los miembros de la iglesia, pero ustedes no quieren tener responsabilidad. Quieren tener a una feligresía dormida allí, durmiendo, para ustedes beneficiarse de ella. Dice entonces en el verso 4: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos ni aun con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan las feliterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y en las primeras sillas de las sinagogas quieren sentarse. En la iglesia católica se ve esto. En la iglesia católica usted ve cómo van los encumbrados, cómo van los grandes funcionarios, cómo va la alta jerarquía y se sientan en los primeros bancos. Allí, para ser visto, se exhiben porque ellos están haciendo lo correcto, entre comillas. Es decir, que estos hombres no están haciendo la voluntad de Dios, no se humillan, son hombres que quieren hacer lo que ellos quieran, aún dentro de la iglesia hacen lo que ellos quieren y olvidan que Dios es quien ministra a través de su Santo Espíritu. Pero como sacan el Espíritu Santo de la iglesia, sacan a Jesús de la iglesia, entonces quien se queda ministrando es el diablo. Quien ministra ahí es Satanás. Entonces allí quieren exhibirse y quieren ocupar los primeros bancos, los primeros asientos de la iglesia. Quieren ocuparlo para ser visto. Oiga bien, ¿qué es lo que quieren ser? Dice: quieren ser saludados en las plazas y ser llamados rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. Jesús dice que no le llamemos padre, que no le llamemos a ellos sacerdotes, obispos. Oiga bien, los títulos que tienen en la iglesia católica son tantos los títulos que hoy se han puesto ellos mismos, que el Señor Jesús dice: no se atrevan a llamarlo ni siquiera Padre. Oiga bien, no se atrevan ni siquiera a llamarlo Padre, porque ese es el título número 1 de ellos, Padre. A nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. ¿Quién es nuestro guía? El Cristo. ¿Y quién está en la tierra dejado por Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía ahora, porque Él fue dejado después que Jesús ascendió al cielo. El Espíritu Santo es nuestro guía, no es el pastor, no es la pastora, no es el sacerdote, no es el papa, no. El único guía para ti y para mí, si somos religiosos verdaderos, si creemos en la palabra de Dios, si creemos en la Biblia, nuestro único guía es el Espíritu Santo.
Que estemos claros con eso, que no tenemos guía humano. Tenemos al Espíritu Santo que vino a ayudarnos para convencernos de pecado y llevarnos a los pies del Maestro, a los pies de Cristo Jesús. Entonces vemos en el verso 11, mayor entre vosotros sea vuestro hermano, nuestro servidor. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, porque que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Hoy los grandes pastores de la Iglesia Evangélica Mundial hoy se han ensalzado, hoy se han puesto en el pedestal de Cristo, hoy quieren ser ellos los ensalzados. Pero el Señor Jesús se humilló. El Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, nos dio ejemplo de humillación. Dijo que vino a servir, no a ser servido. Sin embargo, ¿qué hacen los grandes pastores de esas grandes iglesias, grandes megas iglesias que hoy quieren y andan ensalzados, vendiéndose delante de la multitud de personas incautas, personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios y que han sido engañados por el diablo a través de esos pastores? Hoy grandes multitudes están siendo engañadas por estos empresarios pastores. No lo llaman. Hoy vemos grandes predicadores mundiales que andan hoy haciendo la voluntad de ellos y del diablo, engañando a millones de personas a través de esas megas iglesias, que ellos hoy la exhiben como iglesias que tienen multitudes, que ellos le dicen que le están enseñando la palabra de Dios y no son más que ovejas llevadas al matadero. Ovejas que han sido engañadas por el falso pastor, que lo ha llevado allí a un redil equivocado, y que ellas, por no leer la palabra, por no escuchar la palabra de Dios, por no detenerse a estudiarla, hoy son engañadas por miles de pastores que son empresarios de la iglesia. Grandes empresas, iglesias que son empresas, que no son iglesias de Dios. La iglesia de Dios tiene que ser una iglesia humilde, una iglesia que se humille, una iglesia que clame al Espíritu Santo, una iglesia que predique la verdad, una iglesia que pueda exhibir a Cristo, que pueda presentar a Cristo, que pueda enseñar a Cristo, que pueda obedecer al Espíritu Santo, una iglesia que obedezca a los mandamientos de Dios y los guarde, una iglesia que enseñe que el sábado es el día del Señor, que el sábado es día de reposo, que el sábado fue el día en que el Señor instituyó entre el hombre y él, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Dios santifica su santo sábado para decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy en día esas iglesias, megas iglesias, grandes empresas de iglesias, hoy están en apostasía, hoy están del lado de Roma, hoy están en ecumenismo, hoy están aliadas al papado y no son de Dios, aunque usen la Biblia, aunque prediquen el nombre de Cristo y lo usen en sus labios, no andan haciendo la voluntad de Dios, sino que andan enseñando doctrinas de hombres. Por eso hoy en día te digo, pídele al Espíritu Santo que te muestre dónde está la verdad. No la busque a través de un dirigente, no la busque a través del sacerdote, no la busque a través del papa, no la busque a través del pastor, no, busca tú mismo a Dios a través de su palabra. Porque el Espíritu Santo está aquí para ayudarte. El Espíritu Santo inspiró esta palabra, no fue inspirada por hombre. Entonces vemos en el verso 13 lo que el Señor aquí les dice a los dirigentes. Ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús le responde a estos hombres que están allí delante de él. El Señor Jesús entonces les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque
cerráis el reino de los cielos ante los hombres, ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo impedimos que una persona llegue al reino de los cielos? Lo buscamos, lo bautizamos, pero no le enseñamos la verdad. Lo traemos a la iglesia y le servimos de tropiezo. Lo traemos a la iglesia porque queremos el diezmo de él. Lo traemos a la iglesia para que sea un potencial en el diezmo. Pero nos estamos olvidando de enseñarle la verdad. Nos estamos olvidando que debemos instruirlo para el cielo, que debemos enseñarlo para el cielo, que no es en la tierra que se va a quedar, porque ya fue elegido para el reino de los cielos. Pero hoy, ¿qué hacen los dirigentes? Que ni lo dejan entrar, ni entran ellos. Eso quiere decir que ni ellos van a entrar al reino de los cielos, pero tampoco lo que ellos están guiando van a entrar. ¿Por qué? Porque le están enseñando mentiras. Le enseñan que el domingo es día de reposo. Le enseñan que el domingo es el día del Señor. Le niegan la verdad. No le dicen que el sábado es el día del Señor. No le dicen que el Señor tiene sus 10 mandamientos. Le enseñan que los mandamientos fueron abolidos en la cruz del Calvario. Le enseñan que el que no hace obras buenas va al infierno y que se va a perder. No le enseñan que hay un juicio donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos. No le enseñan la verdad de que los muertos cuando mueren van al sepulcro y que cuando Cristo venga, los que creyeron serán levantados de la tumba para ver entonces al Rey en su hermosura y subir al trono celestial. Le enseñan que los muertos pueden hablar, que tú puedes comunicarte con un difunto, que cuando la persona muere, si fue buena o mala, esa persona va al infierno o va al purgatorio o va al limbo. Esas son mentiras de la Iglesia Católica que se enseñan. Desde la Iglesia Católica, desde la Iglesia Evangélica, se enseña esa mentira de que una persona porque hizo X obra va al cielo. Esa fue una persona muy buena, esa persona está en el cielo, está gozando con el Padre. Esa es una mentira del diablo. Esa persona cuando muere deja su aliento de vida, lo entrega a Dios y de ahí va a la tumba. Polvo eres y al polvo será tornado. ¿A dónde vuelve el que muere? Al polvo. ¿A dónde va el aliento de Dios? El aliento que Dios nos dio, ¿a dónde va? Al cielo, a Dios. Es decir, tenemos que dejar las cosas como el Señor nos dice que las dejemos. Dios dice que su palabra no debe ser alterada, que su palabra no debe ser añadida, que usted no puede quitar ni poner, que debe dejarla como está. Dios te manda que no toques su palabra, porque si la toca te va a añadir las plagas, y si le quita te va a borrar del libro de la vida. No hagas cosas que a Dios no le agrade. Haz lo bueno, entonces tendrá la vida eterna. Entonces vemos en el verso 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por eso llevaréis mayor condenación. ¿Qué hacen en las iglesias evangélicas? Oraciones de horas, pidiendo ofrendas, pidiendo dinero por la salud de una persona, porque una persona pidió porque no tiene trabajo, por una persona que tiene problemas en el matrimonio. Ellos hacen largas oraciones de horas pidiendo ofrenda. Es decir, un comercio, oiga bien, un comercio de mal gusto, que Dios no lo aprueba. Dios no hace un milagro por lo que tú le pagas. Dios no hace un milagro en tu vida porque tú tienes con qué pagarle. Dios hace un milagro porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de bondad. Dios no hace eso que hacen los pastores en las iglesias evangélicas. Oiga bien, vaciando los bolsillos de los feligreses, lo mandan pelado para su casa, no le dejan un centavo, haciendo colas de oraciones por X cosa,
por diferentes pedidos y la gente incauta porque no tiene conocimiento, entonces accede a ese engaño que hacen estos pastores y pastoras en esas iglesias, llevando entonces el mal ejemplo que Cristo no nos dio. Cristo nos dio un buen ejemplo. Cristo nos enseñó cómo hacer las cosas. Mandó a Pedro a que pescara para pagar un impuesto. Y Pedro fue y lo buscó y pagó el impuesto de él y el del Señor Jesús. Es decir, Cristo nos manda a hacer lo correcto, pero Él no te dice, tiene que hacer oraciones, cadena de oraciones, y todos tienen que traer dinero, porque si no hay dinero, si tú no das, si tú no pagas, no llega el milagro, no va a llegar el milagro. Eso es mentira del diablo. Eso es el diablo que se lo enseña a ellos, a esos pastores que andan buscando nada más enriquecerse con tu bolsillo. Hermano, abre los ojos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tú tienes que entender que Dios tiene su manera de manejar todo. Dios gobierna el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe está gobernado por Dios. Entonces, vemos aquí en el verso 15 dice, ay de vosotros, escribas hipócritas, ¿por qué rodeáis la tierra y el mar para ser un prosélito? Y una vez ganado, lo hacéis 2 veces hijo del infierno que vosotros. Ganan un discípulo, consiguen discípulos, lo traen a la iglesia, lo seducen, lo engañan, oiga bien, lo manipulan. Es decir, discípulos que ellos lo traen bajo su conveniencia. Discípulos que ellos pueden sacarle un gran beneficio. Discípulos que ellos lo quieren tener ahí porque es un bolsillo generoso. Esos discípulos van y lo buscan y lo traen a la iglesia para mantenerse de ese bolsillo. Entonces, tú tienes que saber que de esa manera Dios no está de acuerdo. Dios no aprueba que sea así. Dios no aprueba que usted esté buscando a un discípulo porque tiene dinero, traerlo a la iglesia y sentarlo en el banco allí. Y para de ese bolsillo usted lucrarse y para usted vivir bien. No, Dios no quiere salvarte así de esa manera. Solamente Dios te pide, confiesa el nombre de Cristo, confiesa el nombre de mi Hijo. Entonces el Señor dice que todo el que confiese su nombre, entonces Él le dará la corona de la vida. Es decir, que tú tienes la oportunidad de una salvación gratuita, de una salvación que costó la sangre de Cristo Jesús, de un sacrificio que Él hizo para darte vida y vida en abundancia, para darte la eternidad. Hoy yo te invito a que renuncie de esa iglesia. Yo te invito a que abras los ojos. Yo te invito a que escuche el Espíritu Santo. Tú no tienes que ser más esclavo del diablo. Sal de ahí, como lo dice el Señor en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, verso 4. Salid de ella, pueblo mío. Sal de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la guarida del diablo. Sal de esas iglesias evangélicas que están en matrimonio con Roma, que están en concordato con la Iglesia Católica a través del concordato y a través del ecumenismo. Hoy te han vendido como vendió Judas a Jesús. Los dirigentes te han vendido a Roma. Hoy tú eres evangélico, tú no eres evangélico, tú eres un discípulo de Roma. Tú eres un discípulo de Satanás. Aquí te decimos la verdad. Aquí no hablamos mentira. Busca tu Biblia, sacúdela, estúdiala, investígala, escudriñala. Habla con el Espíritu Santo para que veas que lo que te estamos diciendo no es mentira. ¿Por qué? Aquí no la podemos hablar. Porque aquí hay un pueblo que ama a Dios. Aquí hay un pueblo que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Será hasta el próximo domingo donde estaremos aquí predicando la palabra de Dios. Continuaremos con este tema en la segunda parte. Que Dios te bendiga. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto
Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto